He titulado esta conferencia Discutir el cuerpo vestido, algunas líneas genealógicas para reinterpretar la moda. Lo que quise hacer en este texto fue un resumen, una especie de como de vistazo a los distintos contenidos que desarrollo en mi tesis doctoral, que la editorial Arlequín ha publicado como libro y que hoy vamos a estar vendiéndola con un descuento escandaloso para estudiantes. Así que ustedes notarán que algunas ideas están solamente enunciadas con la idea de que quizás si queda algún tiempo para tener un intercambio, pueda yo desarrollar con más detenimiento los temas que a ustedes les parezca conveniente. Así que bueno, he titulado el texto Discutir el cuerpo vestido, algunas líneas genealógicas para reinterpretar la moda y voy a leer el texto. Está dividido en 6 o 7 apartados. 1. Pensad en esto. El 5 de agosto, un templo sijista fue atacado en Wisconsin con un saldo de 7 muertos. La razón del ataque: como los musulmanes, los muertos de Oak Creek usaban turbante y barba larga, por lo que los asesinos creían estar vengando los atentados del 11 de septiembre. Los musulmanes y los sijistas constituyen grupos religiosos enteramente distintos. Pensad en esto. En 2013, una mujer fue violada en el parqueo de un restaurante en Chía, Colombia. El dueño del restaurante alegó que una mujer de 20 años vestida en minifalda no podía alegar violación y que en definitiva la relación debió haber sido consentida. Pensad en esto. En abril de 2014, una mujer saudí fue detenida en Jeddah por disfrazarse de hombre para poder entrar a un estadio a ver un partido de fútbol. Pese a que llevaba sombrero, anteojos y una bufanda con los colores del equipo visitante, las autoridades le levantaron cargos por contravenir la ley que impide a los cuerpos con aspecto femenino asistir a eventos deportivos. Pensad en esto. Durante la dictadura militar en Uruguay se emitió una ordenanza para las escuelas y colegios en la cual se prohibía a los estudiantes entrar a las aulas si entre el cabello y el cuello de la camisa no mediaba 1 centímetro de nuca desnuda, lo cual medía un inspector día a día con una regla. Pero pensad sobre todo en esto. El 2 de agosto de 2011, durante la ceremonia de la vestición de la negrita, Monseñor Francisco Ulloa llamó a las mujeres costarricenses a vestirse con pudor y recato. Ese día, Ulloa también pidió combatir el erotismo y la pornografía y contrapuso a la mujer mal vestida por efecto de su coquetería sexual con la mujer que consagra su virginidad a Jesús y aún más con la propia Virgen de los Ángeles, quien por aquella época estrenaba un flamante traje elaborado por las monjas clarisas contemplativas de clausura. 2. El sociólogo alemán Georg Simmel destaca un aspecto de la moda. Se trata de un fenómeno omnipresente, ubicuo, no hay afuera de la moda. Lo que uno elige día a día frente al espejo, lo que uno le pone encima al cuerpo para que conforme una unidad fenomenológica con él, unidad, digámoslo desde ya, no exenta de fascinación y de artificio, no es nunca fruto de un antojo o una decisión soberana. Aun cuando elijamos salirnos de la moda, nuestras experiencias con el vestido suelen tenerla como un trasfondo obstinado y pertinaz que estructura nuestras conjeturas vestimentarias.
cualidad intempestiva de la moda. Nosotros no nos referimos a ella, pero ella en cambio nos refiere, al menos indexalmente, a todos nosotros. Hay, en este sentido, un problema de orden material en el vestido que remite a la construcción social del cuerpo y a la capacidad reactiva del mismo con respecto a esas presiones. Ese, según creo, es el problema que atañe a una genealogía de la moda, es decir, a un análisis cuyo objetivo sea descifrar y descomponer analíticamente los procesos mediante los cuales aceptamos la vestimenta como un dato duro de la cultura, no sometible a cuestionamiento por efecto de su presunta necesariedad social. En otras palabras, interrogar genealógicamente la moda constituye una apuesta por descifrar filosóficamente el modo en que un conjunto amplio de prácticas vestimentarias tenidas por naturales, en tanto se limitan a acicalar un cuerpo supuestamente dado, en realidad tienen por objetivo la regulación y producción de formas corporales. Este, no obstante, no ha sido el problema del que se ha ocupado históricamente la teoría social sobre la moda. No es exagerado decir que hasta finales del siglo XIX la indumentaria no ha interesado al pensamiento más que esporádicamente en algunos textos literarios y filosóficos, por lo demás lo suficientemente desperdigados como para impedirnos hablar de un canon con todas las de ley. Platón, Rousseau, Kant y Hegel refieren al vestido, pero acaso con un desinterés rayano en la indiferencia. Indiferencia, hay que decirlo, de orden especulativo, puesto que en las imágenes con las que contamos se trata de personajes tan emperifollados y ataviados como el que más. De hecho, no es sino hasta inicios del siglo XX que la teoría social se ocupa de la moda con una relativa centralidad. Aún entonces, el problema para los teóricos del vestido ha sido no tanto entender cómo impacta la moda lo que somos, sino por qué la consumimos. Subsumida dentro de un marco más abarcador, el del consumo, la moda se ha interpretado ante todo como un bien material que a través de sus destellos suscita un deseo fetichista. En particular, ha interesado el modo en que el vestido, en tanto emblema de clase, ha encandilado históricamente a unas masas que, en busca de ascenso social, habrían cedido al frenesí de la moda. Los pioneros en el tema, el teórico estadounidense del consumo, Veblen, y el filósofo alemán Georg Simmel, vieron en la moda un mecanismo de fascinación en el que una vanguardia marca el pulso, mientras que ristras de emuladores empeñados en lo imposible persiguen el último grito de la moda. El mecanismo, como ustedes sabrán, es capaz de perpetuarse a sí mismo ad infinitum, puesto que en el momento en que las masas por fin han accedido a la prenda de prestigio, es porque ésta ha pasado ya de moda. Una más o menos prolija tradición ha continuado estas intuiciones iniciales. La sociología, por ejemplo, ha añadido sucesivas sofisticaciones al esquema. Ana Martínez Barreiro ha señalado que en la actualidad también las clases bajas tienen la capacidad de constituirse como vanguardias vestimentarias. Si en el pasado eran las clases bajas las que imitaban a las ricas, contemporáneamente el esquema sería el inverso. Las clases más pudientes a menudo ansían hoy el look desarrapado y callejero de algunos estilos juveniles con raigambre obrera. El mismo Bourdieu, pese a su rechazo general hacia este esquema del trickle-down theory o teoría del filtrado descendiente, afirma que la moda es esencialmente un elemento de enclazamiento y reenclazamiento en el que lo que se encuentra en juego es una especie de pulsión imitativa como resultado de la estructuración clasista de la sociedad. También la semiología, desde Barthes a Baudrillard, ha considerado la moda un elemento semiótico de imitación de clases en el que el prestigio, esta vez de naturaleza sígnica,
motoriza el encantamiento del consumo. La psicología ha añadido elementos adicionales al modelo. Lo que en Veblen y Simmel eran instintos naturales, en Flügel, por ejemplo, constituyen reacciones inconscientes. Pero la radiografía cultural sigue siendo la misma. Alrededor de la moda, el misterio por resolver es el porqué de su consumo. Aún los estudios de corte historiográfico acaban a la larga buscando explicar el motor de los rituales consumistas, lo cual explica el hecho de que ubiquen unilateral y eurocéntricamente la moda en la modernidad europea, haciendo caso omiso al hecho de que si bien la categoría moda es moderna, lo que esta categoría designa es anterior a la modernidad. El problema, permítanme insistir, es siempre el mismo. ¿Por qué la moda idiotiza de un modo tan solvente y eficaz? Al intentar distanciarnos de esta tradición para realizar una genealogía de la moda, se nos presenta pues un desafío, el de descifrar por qué existiría una unanimidad y homogeneidad tal en el grueso de los enfoques. En otras palabras, ¿es acaso el acto reflejo que asocia la moda y el consumo una prueba de la indisolubilidad de ambos fenómenos? ¿Alguien me podría alcanzar un poquito de agua? Gracias. 3. Al hacer la arqueología de estos discursos sobre la vestimenta, salta una evidencia. Aquello que las teorías afirman con distintos grados de sofisticación es replicado por el sentido común en los imaginarios sociales. Todo sucede como si ese gran acuerdo de la teoría hubiese sido exportado a un ámbito social que necesitaba de ideas unánimemente aceptables en torno al vestido a fin de poder normalizar el cuerpo. En otras palabras, la teoría social sobre la moda se encarga de instituir y dar forma a una serie de sobreentendidos referidos al vestido, según los cuales la moda es una especie de manía sin fondo, confinada a ser perpetuada a través de rituales que actualizamos continuamente sin saberlo conscientemente y acaso sin quererlo. La moda, puro mecanismo. Precisamente porque la moda se asocia a las dinámicas de consumo industriales y al encantamiento por lo nuevo, gracias, y al encantamiento por lo nuevo, lo propio de la moda sería entonces su endogamia, su capacidad para perpetuarse apelando a la falta de reflexión de los usuarios. En última instancia, el dictamen de los teóricos de la moda contiene una premisa ética inculpatoria. Tendríamos que relacionarnos con las prendas cautelosamente debido al riesgo de estupidización a la que dichas prendas nos inducen. No obstante, existe un punto de partida común a todas estas aproximaciones que, a la luz de algunas filosofías críticas actuales, resulta sospechosa. El gran punto de partida de las teorías sobre la moda es, ciertamente, su delegación del problema del cuerpo al ámbito de la naturaleza. Con la única excepción de Bourdieu, quien a mi juicio queda entrampado de todas maneras dentro del enfoque de las teorías de la emulación, la filosofía de la moda ha partido de una separación radical entre cuerpo y vestido. Esa separación es, por lo demás, subsidiaria de otra igualmente dudosa, la que cinde cultura y naturaleza como dos esferas independientes y hasta cierto punto discontinuas. Desde esta perspectiva, existe una diferencia irreconciliable entre el cuerpo desnudo y el cuerpo vestido. Más aún, el cuerpo desnudo es un cuerpo incompleto, precultural, y no es sino hasta que la moda lo cubre, como una insolencia que a menudo juzgamos necesaria, que alcanza su estatuto cultural. En breve, un examen arqueológico de la moda revela más pronto que tarde que si las teorías sobre el vestido han afirmado con tanto ahínco que debemos entender por qué seguimos la moda, es quizá porque nos empeñamos en imaginarnos como sujetos independientes de ella. Así, si los teóricos de la moda han intentado comprender cómo y a qué precio la moda civiliza un cuerpo biológico, dado por la naturaleza, es porque en el fondo consideran que la moda no impacta los cuerpos en su materialidad, sino que solo los recubre.
Simplificando la cuestión, podría decirse que al separar el cuerpo del vestido, la filosofía de la moda ha renunciado a entender de qué manera la indumentaria estructura y configura, junto a otros dispositivos más, el organismo, y de qué forma nuestra subjetividad y nuestros contornos corporales son el resultado de una serie de artimañas o procedimientos de poder sobre la vida. Cuatro. Agamben resume la cuestión de la siguiente manera. La desnudez y la naturaleza, dice Agamben, son como tales imposibles. Existe solo la puesta al desnudo. Desde esta perspectiva, la prenda se erige como una suerte de dispositivo bisagra, un elemento comunicante que pone en relación los instintos y las instituciones. La moda es, según este punto de vista, a medias un instinto y una práctica de clase, en parte una necesidad del cuerpo desnudo y en parte una obligación cultural. No voy a ahondar acá en el registro metafórico propio de la filosofía de la moda. Basta con decir que en él abundan las metáforas afincadas en un biologicismo ingenuo y en una teoría presocial de los instintos que bebe del evolucionismo de Spencer y de Darwin. De cualquier manera, si la filosofía de la moda postula un cuerpo desnudo, considero necesario entender dicha filosofía como parte de las artimañas que la genealogía debería, valga la metáfora, poner al desnudo. Digámoslo con todas las letras, no existe el cuerpo por fuera de los dispositivos que lo produzcan. Mi propuesta es justamente que la moda debe examinarse como uno de esos dispositivos. Desde este punto de vista, la moda no se limita a cubrir unos cuerpos esencialmente naturales, sino que el vestido contribuye, junto a otros dispositivos más, como la dietética, la sexualidad y el mobiliario, entre otros, a producir esos cuerpos. En este sentido, el binarismo sexual resulta un elemento protagónico de lo que ahora en más llamaré disciplinamiento vestimentario, a saber, el conjunto de procedimientos que se realizan en los cuerpos a través de la ropa para adecuarlos a diversas normas que rigen la clase, la etnia, la religión y la pertenencia etaria, entre otros vectores identitarios más. El disciplinamiento vestimentario encuentra en el binarismo de género un elemento fundacional, puesto que la pretendida naturalidad de los cuerpos se explica en función de su naturaleza sexuada. Desde Simone de Beauvoir hasta Judith Butler, sin embargo, el feminismo no ha cesado de criticar la presunción según la cual la distinción sexual es una característica precultural del cuerpo. En todo caso, la moda se sustenta sobre ese binarismo porque se trata de una matriz primaria a través de la cual los cuerpos se ven disciplinados a través del vestido en función de una característica que se quiere primaria. En este primer nivel disciplinario, la moda, pues, postula unos cuerpos naturalmente sexuados que en realidad contribuye a producir. La historia es rica en procedimientos disciplinarios de este tipo. Piénsese, por ejemplo, en la forma en que modas históricas como la crinolina, el corsé, el zapato de tacón alto o la peluca producen anatomías dóciles que supuestamente se limitan a constatar. En el libro examino detalladamente algunas de esas prendas con vocación disciplinaria. Históricamente, la moda ha alegado, pues, limitarse a adornar el supuesto sexo débil al tiempo que se encargaba de fijar en los cuerpos clasificados como femeninos dicha debilidad. Por contrapartida, los cuerpos producidos como masculinos han gozado de unas posibilidades kinésicas que de nuevo se suponen connaturales a la anatomía del hombre. Todavía recuerdo a un infame compañero hegeliano de estudios que solía insistir en que los varones eran mejores que las mujeres jugando al fútbol por causa de la naturaleza, ignorando la constricción disciplinaria del movimiento ejercida históricamente en contra de los cuerpos clasificados como femeninos. Habría que ponerlo en una cancha con Gloriana Villalobos o Shirley Cruz a ver si vive para contar el cuento. No puedo andar acá en ejemplos, pero quisiera dejar en claro el argumento. Cuando los cuerpos marcados como femeninos son culpados por las violaciones que padecen, o cuando esos mismos cuerpos son adecuados a una morfología
que los compele al tropiezo y la inmovilidad como parte de su erotización para la mirada masculina, hay un complejo juego performativo y retórico mediante el cual la feminidad que se afirma que el cuerpo representa es en realidad un efecto de tal representación. En este sentido, es vacuo discutir cuánto condiciona la biología a los cuerpos por la sencilla razón de que no podemos evaluar dichos condicionamientos, si es que los hubiera, por fuera de la administración que la cultura realiza de ellos. Ahora bien, nótese que en nuestros ejemplos del comienzo, el disciplinamiento vestimentario no se agota en el género. Las individualidades somáticas responden, en efecto, a una multiplicidad de vectores que en su conjugación producen una identidad. Al vestir, si bien lo hacemos primordialmente como hombres o mujeres, aun cuando, como ya lo he dicho, esas prácticas vestimentarias contribuyen a instituir el género que afirman limitarse a acicalar, lo cierto del caso es que también procuramos adecuar la anatomía a otras matrices identitarias, religiosas, institucionales, laborales, etarias y de clase, entre otras. Lo paradójico es que estos procedimientos de control y normalización operan en el orden de la seducción y el deseo. Se trata de una forma de violencia más sutil, puesto que elegimos de forma supuestamente voluntaria, aunque so pena de castigos más o menos explícitos, arroparnos como lo dicta la moda con tal de no ser expulsados de los circuitos de deseo. En otras palabras, el disciplinamiento del aspecto depende no solamente del castigo moral a quien no se adecúa a los rasgos que se suponen consustanciales a su cuerpo, sino que también obtiene su legitimidad de la posibilidad de castigar a los cuerpos indóciles bajo la amenaza de tacharlos también como cuerpos indeseables. Obedecemos a la moda no por un afán consumista, sino porque la desaveniencia con respecto a las normas se paga como ostracismo social y erótico. Cinco. Además del disciplinamiento de las singularidades somáticas o de los individuos, la moda opera en un ámbito más amplio. Me refiero al hecho de que la moda no se contenta con regular y vigilar morfologías propiamente individuales, sino que también posee una funcionalidad en el plano de lo biopolítico. La vestimenta es un dispositivo de poder que trasciende la manipulación o el control del aspecto individual, proyectándose así sobre franjas poblacionales supraindividuales. A saber, el vestido no solo regula la vida de los cuerpos atomizados, sino también la vida de las poblaciones. En el contexto de esas regulaciones biopolíticas, el género continúa operando como un elemento de gobierno, pero más allá de la regulación del aspecto, acá la moda funciona como una artimaña que regula la vida social de un modo más general. Partiendo de lo anterior, creo posible distinguir cuando menos tres características del biopoder vestimentario con cierto grado de regularidad histórica. Me refiero a lo que me parece que podríamos llamar dispositivos interaccional, ceremonial y espacial. El dispositivo interaccional designa la producción y categorización diferencial de los individuos a partir de sus vestidos. Virginia Woolf prefigura este análisis cuando habla de las prendas en términos de etiquetas organizadoras a la manera, abro comillas, de los cartelitos en las tiendas de víveres. Acá ya no se trata de limitarse a vigilar el aspecto individual de los cuerpos, sino también de clasificar y jerarquizar los mismos. Esos rangos, de nuevo, no son inherentes a la vida del cuerpo. Por el contrario, son el efecto de las propias clasificaciones y jerarquizaciones que el dispositivo produce. Los vestidos generan, en tal sentido, lo que el sociólogo norteamericano Irving Goffman denomina expectativas normativas. Esto es, una serie de demandas que se imputan a los cuerpos a partir de su aspecto. Nótese que la división y producción diferencial de los cuerpos, según su pertenencia de clase, es en verdad un ejemplo de un dispositivo un tanto más abarcador, uno que organiza la vida social de los cuerpos mucho más allá del eje de clase, como lo habrían pensado esos teóricos de la moda de inicios del siglo XX. El dispositivo interaccional se conjuga, por otra parte, con el dispositivo ceremonial. Este último se refiere ya no a la necesidad de clasificar y jerarquizar los cuerpos,
sino a la necesidad de regular y modular las acciones de esos cuerpos jerarquizados a nivel colectivo. No se trata acá de un disciplinamiento del movimiento sin más, como el que anunciaba hace un rato. Se trata de instaurar una serie de coreografías sociales que establecen roles y capacidades de acción según una serie de códigos rituales y prerrogativas a nivel protocolario. Así, la moda embiste los cuerpos de autoridad para hacer o los anula en función de su menor rango. Por último, el vestido ha fungido históricamente como dispositivo de control espacial. En este nivel, la vestimenta opera como elemento de gobierno que administra los emplazamientos y desplazamientos. Se trata, en este plano, de utilizar las prendas como elementos de gestión de los tránsitos y las estancias. El ejemplo del inicio en el que un maestro autoritario vigilaba policialmente el largo del cabello para vetar o permitir el acceso de los estudiantes al interior de los colegios es un claro ejemplo de este dispositivo. Y ahora que veo a José María aquí, también el escándalo de la prensa porque un diputado sin corbata estuviera dentro de la asamblea. Se trata de dispositivos, de ejemplos de vigilancias biopolíticas de la misma índole. Escalafones, ademanes coordinados y gestión de los tránsitos. La moda goza entonces de capacidades reguladoras a la hora de gobernar la vida de las poblaciones. No obstante, así planteado, pareciera que las artimañas de la moda fuesen infalibles. Los mismos ejemplos iniciales dibujan una capacidad de coerción y una eficiencia que parecieran inquebrantables. ¿Es acaso la moda un mecanismo de control invencible? Para contestar esta pregunta es menester pasar revista a un fenómeno que considero diferenciable de la moda. Me refiero a las prácticas corporales de estilo. 6. El escritor argentino Ricardo Piglia escribe que el estilo no es otra cosa que la convicción absoluta de tener un estilo. Soberanía estilística difícil de aceptar cuando pensamos en los estilos vestimentarios propiamente dichos. De hecho, si cabe hablar de estilo en contraposición a la moda, no es por efecto de una voluntad de desatender esta última. Todos sabemos de esos patéticos casos en que replicar la moda engendra una moda nueva, sino por la capacidad de trabajar el propio cuerpo tomando como referencia unos parámetros corporales que cuestionan o fisuran los parámetros dominantes de inteligibilidad corpórea. Esto sonó raro, serían los parámetros a partir de los cuales calificamos un cuerpo como cuerpo. No obstante, como veremos, hay algo de este ejercicio autoconsciente del que habla Piglia que está presente en los estilos críticos. En el contexto de la tradición filosófica que discurre acerca del cuerpo, el estilo aparece como objeto de esporádica atención. Incluso desde Merleau-Ponty hasta Judith Butler, pasando por Foucault, Roberto Echavarri y los teóricos de la escuela de Birmingham, el estilo ha llegado a vincularse con el problema del vestido. No obstante, si la moda apenas se ha constituido su propio canon teórico, el problema del estilo, al menos en relación con el ámbito instrumentario, constituye aún un campo más incipiente. Como fenómeno distinguible de la moda, podemos sin embargo destacar algunos rasgos que históricamente se han atribuido a los estilos corporales. Merleau-Ponty, quien tuve la fortuna de estudiar con uno de mis profesores, Manuel Triana, por ejemplo, habla brevemente sobre el estilo para destacar el modo en que las prendas bien pueden tener una funcionalidad a la hora de proyectarnos en el mundo. El filósofo francés da el ejemplo del bastón y del sombrero, insumos materiales que en su opinión aumentan nuestra capacidad de proyección sobre el espacio. El estilo merleau-pontiano también se liga al movimiento corporal y a cierto modo de proceder siguiendo una misma y singular matriz. Desde los estudios culturales, John Clark y otros autores ingleses han destacado, por otro lado, el modo en que el estilo se erige como una reacción a la moda. Allí donde la moda impone, el estilo aparece como voluntad de confrontar. Especialmente interesados en los estilos juveniles, estos autores nucleados en su mayor parte en la escuela de Birmingham plantean una suerte de guerra semiótica en torno al consumo en el que el estilo reacciona a los códigos de la moda buscando reensamblarlos y recomponerlos, mientras que la moda intenta fagocitar toda forma de disidencia. Si bien aún sumidos en el esquema que he criticado anteriormente del Trickle-Down Theory,
Estos autores advierten que moda y estilo constituyen dos formas encontradas de utilizar el cuerpo vestido y que en torno a la indumentaria habría ejercicios que disputarían la legitimidad de las siluetas recortadas por la vestimenta. Michel Foucault, Judith Butler y el teórico uruguayo Roberto Echavarren van a subrayar, acaso con una agudeza mayor, el modo en que los estilos desafían a la moda, no ya en tanto dinámica consumista alternativa, condenada, como ya he dicho, a la capacidad fagocitante de la moda, sino en tanto disputa por la legitimidad y el reconocimiento de formas corporales. Foucault, a partir de sus reflexiones sobre la estilística de la existencia y las prácticas de libertad, subraya pasajeramente en algunos de sus escritos el uso que históricamente se ha hecho de la vestimenta, en tanto técnica de sí, para insuflarle al cuerpo formas críticas. En su opinión, el vestido constituye un elemento material a través del cual el sujeto que trabaja consigo mismo puede articular en su cuerpo una verdad que enfrenta al poder, cuestionando así los límites ontológicos de lo que consideramos corporalmente posible. Echavarren también lee los estilos corporales en esa clave y añade que como mecanismo de autoidentificación grupal y como gesto de disidencia, el estilo tiene un rasgo que la moda no: la capacidad de articular una sensibilidad, una manera de escuchar, ver y vivir de una manera particular. Butler considera, por su parte, que los estilos corporales están ligados a la crítica del binarismo de género. Si hemos dicho que la moda parte de una grilla de inteligibilidad binaria con unos márgenes tan impostados como contingentes, los estilos corporales, Butler plantea como un ejemplo social los cuerpos transvestidos, toda vez que los mismos anulan, por efecto de su hiperbolización, el carácter supuestamente irreconciliable de la diferencia sexual, más bien se ocupan de reflejar las múltiples posibilidades de organización de las morfologías corporales. Así, si las modas responden a la matriz binaria para fijar en los cuerpos una sintaxis y un régimen de movimiento, los estilos podrían bien deconstruir esa sintaxis, revelando el modo en que la misma se ha instalado arbitrariamente en los cuerpos. Como vemos, el estilo aparece entonces como una alternativa a la moda, pero ya no en el orden del consumo, en el que la moda, insisto, se ha mantenido históricamente invicta, sino en el contexto de las disputas por el reconocimiento corporal. En tal sentido, si la moda supone un cierto placer en la adhesión a la norma, el estilo supone un ejercicio corporal de desacato historizado a las normas. Se trata de un desacato paradójico porque apela a la norma misma para deconstruirla. Dicho de otro modo, se trata de una desobediencia encarnada que niega en el acto mismo de su presencia la necesidad de fijar una sola forma corporal como legítima. El ejercicio de estilo se contrapone a la moda porque se trata de una ética situacional que obliga a los imaginarios sobre el cuerpo a reconocerse históricos. Y en este sentido, si la moda recurre a la historia como una forma de disimulada necrofilia para revivir formas muertas y ponerlas a circular de nuevo como mercancías, el estilo constituye una práctica auténticamente historizante en el sentido de que hunde sus raíces en el pasado como una forma de cuestionar el presente. Muchas disidencias corporales pueden ser leídas como prácticas de estilo. Algunas etnografías han interpretado rebeliones y grupos sociales en esa dirección, aun cuando esos análisis han tendido a realizarse en una clave semiótica similar a la planteada por la escuela de Birmingham. Por mi parte, considero que si la moda depende como matriz estructurante del binarismo de género, quizá los estilos más urgentes de analizar sean aquellos que han puesto en cuestión dicho binarismo. En otras palabras, el hecho de que la moda haya dependido de la naturalización de los géneros para reclamar su legitimidad dibuja un escenario en el que el estilo es capaz de hacer irrumpir nuevos cuerpos y con ello de discutir la ontología corporal socialmente dominante. A continuación, sobrevolaré tres de esos estilos en aras de demostrar la manera en que históricamente se ha puesto en entredicho el cuerpo sexuado a partir del cuerpo mismo. Me refiero al dandismo, al feminismo y al androginia. El conjunto de estas tres prácticas estilísticas permite reparar en los múltiples caminos que el cuerpo vestido puede recorrer a la hora de combatir el poder vestimentario.
De hecho, me interesan más estos estilos en tanto posibilidades estratégicas que en tanto estéticas corporales propiamente dichas. Razón por la cual en esta conferencia me centraré no tanto en prendas puntuales, sino en rasgos éticos de cada uno de los tres estilos mencionados. En este sentido, lo que los dandis decían de sí mismos es válido para estos tres estilos. En el dandismo se afirma que al dandy no lo hace la prenda, sino una forma de llevarlo. El primer caso, el del dandismo, constituye un núcleo de interrogación que examina la subjetividad masculina y la asociación de esa subjetividad con las lógicas de producción capitalistas. Con su epicentro en el siglo XVIII, el dandismo es un fenómeno que anticipa en cierto sentido algo de la estética y la parafernalia del cuerpo masculino afeminado de la época contemporánea. Quizá no sea ocioso traer a colación unas cuantas imágenes. Baudelaire con el pelo pintado de verde, dando saltitos en torno a los charcos para no mojarse los zapatos. Brumel el Bello desertando del ejército y burlándose bufonescamente de la gordura del rey mientras pagaba sus peinados imposibles con el propio dinero real. U Oscar Wilde y su retrato de Dorian Gray, el cual daba preeminencia a las apariencias por sobre una inacible y metafísica interioridad. El dandy, como lo ha señalado Thomas Carlyle, es de hecho un hombre que se desmarca del ideario socialmente dominante con respecto a la masculinidad, puesto que se trata de un varón, abro comillas, que lleva trajes, un hombre cuyo estado, oficio y existencia consisten en llevar trajes. Todas las facultades de su alma, de su espíritu, de su bolsillo y de su persona están heroicamente consagradas a este único fin, llevar los trajes de manera que sienten bien, de suerte que así como otros se visten para vivir, él vive para vestirse. El dandy, dice Carlyle, es un inspirado del traje, un poeta del traje. Este lirismo del traje, fin de la cita, este lirismo del traje, por supuesto, conlleva una ética de la coquetería y un rechazo de los ideales laurómanos. Aún más, vestirse como lo hace un dandy es incompatible con afirmar la norma masculina, heterosexual y laurómana. Ser un dandy, en suma, supone ser un hombre que no se ve como hombre, pero que reclama para sí ese estatuto, discutiendo con ello los parámetros epocales definitorios del aspecto masculino. De ahí la relevancia de esta figura para nuestra época y aún para nuestra América. El dandy es un héroe intemporal y transgeográfico del traje que evidencia la compatibilidad del cuerpo masculino con generolectos femeninos, o en otras palabras, un antecedente para nuestra época de cómo forzar a la masculinidad a abrirse a su feminidad ocluida. El estilo feminista, por su parte, aquí no hice la aclaración, el feminismo, en el libro dedico algunas cuantas páginas a eso, el feminismo ha tendido a entenderse restrictivamente como una teoría política, como una teoría social y como una ética, y hay cierto cliché en la bibliografía, cierto lugar común en el que se estigmatiza a las feministas como agentes sociales antimoda, ¿no? Bueno, en mi texto yo intento argumentar y trato de probar que en realidad a la par de la producción teórica, el feminismo ha creado una ética corporal que es susceptible de ser entendido en términos de estilo. O sea, que ser feminista no es nada más adscribir las tesis de una serie de textos, sino también vivir de una cierta manera, ¿no? El estilo feminista, por su parte, realiza una deconstrucción similar con respecto al cuerpo de las mujeres. Sin embargo, este estilo posee un sentido de lo colectivo mucho más instalado que la del dandy. Lo que en el dandismo era disidencia singular, en el feminismo es de hecho militancia corporal colectiva. Militancia en principio de la agitación y del escándalo, puesto que el feminismo en tanto estilo siempre ha pensado el cuerpo como herramienta de desplazamiento simbólico del sentido común y como elemento de reconstrucción de la mirada masculina. Pero si bien el feminismo, en tanto ejercicio de estilo, ha recurrido históricamente a la irreverencia y la indocilidad, los movimientos de mujeres han dado una particular importancia al uso del cuerpo como parte de un entramado de reivindicaciones más amplio que pasa por el reconocimiento jurídico, la capacidad de movimiento y la reivindicación de la aparecibilidad, si se me permite la expresión, del cuerpo en el espacio público.
Debido a la recurrencia feminista al significante mujeres, un significante, por cierto, cada vez más cuestionado por el feminismo postestructuralista o el posfeminismo, el estilo feminista ha focalizado su atención en la lucha por acceder a prendas que permiten una mayor motricidad. Los casos paradigmáticos son el pantalón y el uso de la prenda deportiva. En el uso subversivo de las prendas, el cual abarca desde el empleo de prendas como mecanismo de identificación grupal hasta un uso del propio cuerpo en el espacio público como modo de visibilizar los malestares del género, pienses en las quemas de sostenes o en el uso del pañuelo en el caso de las madres de la Plaza de Mayo, y en el rechazo de las técnicas de embellecimiento, rechazo del maquillaje, renuncia a la depilación y a la cirugía estética, mecanismos todos que, si bien no descartan del todo la noción de mujer, resemantizan el término, de modo tal que nuevos cuerpos puedan encarnar dicha categoría sin ser repelidos por la norma. Inclusive desde cierta sensibilidad estilística propia de algunos feminismos, la categoría podría estar abierta para ser utilizada por cuerpos biomédicamente ubicados dentro del género masculino. Desde el punto de vista del estilo feminista, usted no tiene que ser ubicado por un médico dentro del género femenino para poder ser femenino o ser mujer. La androginia, por último, constituye una suerte de protoestilo histórico que, contrariamente al dandismo y al feminismo, no se ha contentado con cuestionar uno solo de los polos del binarismo, sino el binarismo en cuanto tal. Aun cuando cuestionar un polo, en algún sentido, supone poner en crisis también el otro. Con raigambre mitológica, es sabido que la androginia aparece como figura corporal ya en los textos platónicos y que recorre la iconografía occidental en diferentes manifestaciones estéticas. No obstante, el siglo XX ha conocido una androginia sustancialmente distinta y reconocible como estilo a través de manifestaciones como el queer, lo kitsch, lo unisex, el cuerpo del rock con Michael Jackson como figura paradigmática e inclusive los cibercuerpos y poscuerpos actuales. Lo sugestivo del cuerpo andrógino es, como lo señala Roberto Echavarren, que ofrece la posibilidad de repensar no ya únicamente los cuerpos y su adscripción a un género, sino que incluyen una complejización del deseo mismo, planteando la posibilidad de pensar más allá del binarismo hombre y mujer, pero también de la vida homosexual heterosexual. El dandismo intercepta las falsas continuidades entre sexo, género y deseo y propone una comprensión postnatural de la sexualidad que interroga radicalmente la heterosexualidad obligatoria. Como ya he dicho al inicio de este apurado apartado, estas posibilidades estilísticas resultan de importancia al examinar la moda, puesto que ofrecen la posibilidad de teorizar alrededor de la falibilidad de sus argucias. Si pensamos la moda como un inmenso aparato de producción somática, el estilo vendría a ser una especie de reducto simbólico donde los cuerpos abyectos, o inclusive los no cuerpos, tienen la capacidad de diseñar sus contragolpes. En su horizonte crítico, los estilos entrañan la posibilidad de desactivar las artimañas de la moda y de postular otros cuerpos como cuerpos que existen y que en esa medida son, por tanto, posibles. Octavo y último. Ahora, pensá en todos esos cuerpos anónimos que van por la calle todos los días. Todos esos cuerpos insultados, mancillados, anormales, raros, heridos, abyectos. Cuerpos que no encajan con lo que tendrían que ser porque no esconden lo que deberían, o porque esconden lo que no deberían, o porque usan enaguas en lugar de pantalón, o pantalón en lugar de enaguas, o porque usan las faldas por fuera cuando deberían usarlas por dentro. Pensá en los cuerpos desteñidos, remendados, tatuados, sucios, ajados. Pensá en esos cuerpos acosados por la policía, en el cuerpo oscuro y punzocortante del punk, en los travestis que a falta de operación se la juegan a punta de tienda americana, en las mujeres sin pelo, con barba, y en los hombres lampiños de minifalda.
Pensá en los cuerpos quemados de esas viejas sabias y desagapadas que llamaban brujas. Pensá en las indígenas de Matagalpa que tejían su propia ropa a escondidas de Somoza. Pensá en las madres de la Plaza de Mayo con su pañuelito blanco, en las masas de mujeres irredentas de la Revolución Francesa, y en Violet Morris vestida en pantalones, fumando y escupiendo encima de su carro de carreras. Pensá en cómo será el día en que esos cuerpos irredentos tomen por asalto el mundo. Gracias. Sobre todo es muy interesante porque si realmente en los textos sobre moda generalmente se habla de la moda y la represión que implica, pero no de la posibilidad política como dispositivo, sí. que es algo que realmente agradecería mucho, agradezco de tu exposición. Especialmente, sí, porque al final la parte de la comunicación también con el estilo implica esta posibilidad de resistencia ante otros fenómenos sociales que a veces están completamente desconectados en la teoría, que nada más estudia la moda por sí misma, digamos, casi, que es lo que pasa muchas veces. Y considero que... Como la moda sin cuerpo, ¿no? Sí, exacto, la moda sin cuerpo, y el cuerpo vestido por un lado, y el cuerpo como al final termina tan vacío porque el mismo cuerpo se convierte desde la teoría nada más en el sostén para la ropa, en la percha, ¿verdad? Que es lo que la misma teoría critica, y termina siendo un vacío. Y sí, aún más yo sostengo que además de ser un vacío, ese faltante que podríamos llamar así en las teorías sobre la moda, en realidad termina además legitimando una visión sobre el vestido que es vehiculizada socialmente, por ejemplo, por el patriarcado o por este tipo de instituciones represivas, el colegio, etcétera, ¿no? Finalmente lo que opera detrás de esas prácticas es esa misma filosofía que uno encuentra en esos textos. La naturaliza al final un poco esta represión. Nosotros desarrollamos en el 2013 una experiencia aquí en la universidad, un proyecto de acción social en Desamparados con un grupo de jóvenes, y utilizamos la ropa como metodología, ¿verdad? La reutilización de prendas o el rediseño de alguna cosa, ¿verdad? Para buscar el estilo de las personas. Tal vez no teníamos ese concepto, ¿verdad? Que realmente le puede aportar muchísimo, pero siento como que con la teoría que teníamos previo teníamos este vacío, ¿verdad? Porque al final parecía como la moda un sistema del que no se puede tener escapatoria, pero falta a veces entonces toda esa otra parte. Gracias. Pues muchas gracias, porque solo por eso valdría la pena haber escrito entonces el libro. El binomio entre estilo y moda, ¿no? La diferencia y cómo me pareció, ¿sí? Que el estilo supondría esta posibilidad de ruptura, de transformación, de capacidad del individuo para transformar la realidad. ¿Podrías explicar eso? Porque cuando fue la conferencia de Judith Butler, recuerdo una gente de grupos socialistas, izquierda y demás, que hacían una crítica al individuo de Judith Butler, en tanto que es muy subjetivista y tal vez se encuentra en esta salida una salida fácil, que al final no ataca problemas profundos. ¿Sí? Bueno, sí, exacto. Esa crítica está formulada teóricamente por la escuela Birmingham, ¿no? Ellos encuentran que el estilo es una práctica diferenciable de la moda, pero es una práctica que para ellos está condenada a la derrota. ¿Por qué? Porque el criterio de demarcación entre el estilo y la moda es el grado de
adecuación que la prenda tiene con las tendencias de consumo, ¿no? Pues finalmente es una contraposición que todavía se juega dentro de una comprensión de la moda que entiende el vestido restrictivamente como un objeto de consumo. Mi intención era contraponer la moda y el estilo más bien en el ámbito del reconocimiento, en el contexto del problema del reconocimiento social de los cuerpos. Y ahí sí que no podrían alegar que es una salida fácil, en el sentido de que este tipo de disputas en torno al cuerpo vestido se viven todos los días. Por eso opté por empezar con estos ejemplos, ¿no? Porque uno podría decir que sería una forma de rebelión edulcorada o fácil, pero sin duda si uno dice eso es porque nunca se lo ha levantado la policía, o nunca ha sido reprimido en una dictadura por llevar el pelo así, ¿verdad? O nunca ha sido condenado a pasar una noche en la cárcel porque querés usar una ropa que no es la de tu sexo, ¿verdad? Entonces, me parece que ni esa forma de violencia es una forma de violencia menor, o que uno pueda separar de otras violencias más macroestructurales, ¿verdad? Ni tampoco serían las rebeliones estilísticas, rebeliones de menor ralea, ¿verdad? Ahora, sí es importante subrayar que las rebeliones estilísticas por sí solas no se bastan, ¿no? Pero, digamos, ninguna rebelión, digamos, específica o micropolítica se basta nunca. Digamos, las rebeliones son rebeliones que tienen que darse en muchos planos, ¿no? Que tienen que apelar a muchos recursos. Básicamente, una de las intuiciones que yo quería desarrollar en mi investigación era cómo precisamente alrededor de una práctica tan anodina o tan cotidiana o vista a menudo como una práctica tan superficial, cómo aún en un nicho como ese es posible que el cuerpo se revele, ¿verdad? Y te agradezco la pregunta porque en el fondo siempre tenía a ese interlocutor imaginario mientras trabajaba la tesis. Otro elemento acá es que los estilos, y es aplicable la crítica también para los críticos de Butler, los estilos no son ejercicios individuales. Pueden serlo, como en el caso del dandismo, pero un ejemplo que me gusta a mí usar es el de las sufragistas inglesas, que usaban el cuerpo vestido como herramienta política, pero lo usaban como colectivo. Entonces, siempre menciono este ejemplo porque me parece llamativo. Salían juntas con sombreros de ala ancha, que eran los sombreros de las mujeres elegantes, y los sombreros les permitían tirar piedras sin ser vistas por la policía, puesto que la policía no podía sospechar de una mujer con un sombrero de ala ancha. En ese caso se trata de una insurrección en el orden de la vestimenta que está articulada con otro tipo de subversiones, y que me parece que fue eficaz, ¿verdad? Bueno, yo diría que no. Yo diría que la moda ha sido un dispositivo de una eficacia histórica alta, pero que es una institución con fisuras, con limitaciones. Precisamente la disputa, o digamos, o el interés de la moda por fijar una sola silueta corporal, ya da cuenta de que hay sujetos deseantes que quieren encarnar esas mismas normas de otras maneras, ¿no? Entonces, yo diría que si bien la moda es una institución que goza de salud, ¿verdad? Y que es hegemónica en relación al gobierno de los cuerpos, tiene el estilo respirándole en la nuca, digamos, lo que hay son dispositivos, lo que hay son disputas sociales en torno a los dispositivos, ¿verdad? Este es un dispositivo más, pero en realidad todo este tipo de dispositivos de gobierno del cuerpo son objeto de disputas culturales. No sé, lo mismo pasa con la alimentación, por ejemplo. Alrededor de la alimentación uno encuentra un circuito de producción violento con los animales, violento con los consumidores, etc. Y uno dice, claro, ganaron, ¿verdad? Y sin embargo hay un montón de prácticas de resistencia que yo creo que no es iluso pensar que tienen posibilidades de articulación. Con algo hay que luchar y el cuerpo no es un mal principio, digamos, ese sería mi punto de vista. Bueno, mi pregunta iba en un sentido muy similar
a eso. Usted propone que hay cierta pugna entre la moda, que sería la norma, una especie de status quo, si no me equivoco, y el estilo, que vendría a ser una especie de rebelión, por así decirlo, de contravención a la norma. En medio de esta pugna hay espacio para la indiferencia, o más bien si el ser humano que no quiere nada que ver, no quiere involucrarse ni en la moda ni en el estilo, hay espacio para ese ser humano indiferente en la moda de vestir o en la moda y en el estilo, digamos, o si la moda y el estilo son campos tan presentes en nuestra cotidianidad que no es posible escapar de ellos. Yo diría que en este ámbito del vestido, como en cualquier otro, no se puede ser neutral, en el sentido de que la moda ha probado históricamente que el que no le interesa la moda es arrastrado por ella, ¿verdad? En el sentido, digamos, más general, no de práctica de consumo, sino como lo intenté explicar, ¿no? Si no cuestionamos culturalmente las normas vestimentarias y la forma en que articulan nuestros cuerpos, terminamos usando nuestros cuerpos para reproducir esas normas, ¿verdad? Quería preguntar, ¿todos los estilos que vayan en contra de la moda van a funcionar siempre dentro de un marco temporal limitado antes de ser fagocitados por la moda? Ajá, qué buena pregunta, porque tiene dos componentes la pregunta. Una es, si la moda la entendemos como adhesión a la norma, ¿cómo entender el estilo? ¿Será que una vez que la moda lo chupa, se acabó el estilo, verdad? Ese sería un primer componente. En ese sentido, a mí me parece que, por ejemplo, lo unisex, que en los 80s hay un momento en que se pone de moda, cuando había sido, digamos, un estilo ajeno a la moda, o inclusive la propia moda de Coco Chanel, que tiene algunos trazos de androginia, el hecho de que eso se ponga de moda no es una derrota del estilo, no es un triunfo de la moda, sino por el contrario es una derrota de la moda, en el sentido de que estamos obligando a una institución que vigila el cuerpo y que lo compele a revestir unas formas determinadas, a ampliar sus grillas de interpretación del cuerpo, ¿no? En ese sentido yo pienso que no hay que tenerle miedo a que una práctica de estilo se masifique. Ese es un componente de la respuesta. El otro es la relación entre el estilo y las prácticas vestimentarias propiamente dichas, a saber, si un estilo depende de un conjunto de prácticas vestimentarias acotado. No es el caso, por ejemplo, el dandismo no tenía un canon de prendas o de combinaciones establecido, y ellos insisten mucho en el hecho de que se trata de cómo llevar la prenda, ¿no? De cómo llevar la prenda, y los dandis apelaron de hecho a prendas de muy distinta índole, ¿verdad? ¿Cuál era la matriz que se continuaba a lo largo de esas prácticas? Precisamente una matriz que no es del orden de la vestimenta, sino de la crítica o de la ética, que es cómo encarnar de forma alternativa un cuerpo masculino, cómo encarnar de forma alternativa la masculinidad. Y en ese sentido, si es una prenda o la otra, no importa demasiado, ¿no? En el caso del feminismo, uno puede ver también una apelación a prendas de muy distinta índole, de modo tal que si la moda copta una prenda, se puede apelar a otra perfectamente, ¿verdad? Sí, por ahí. Camilo, me es como interesante observar la problemática que implica el visualizar la moda o los cuerpos vestidos desde lo binario, estabas haciendo referencia, desde lo binario, en donde el cuerpo masculino, por citar un ejemplo, o lo que socialmente se cataloga como masculino, pueda utilizar indumentarias femeninas o viceversa. En ese sentido, podemos decir que cada uno de estos géneros determinados socialmente intenta tomar lo que el otro tiene, o la manera de vestir del otro, o lo que está estereotipadamente definido como lo que utiliza el otro. Y es posible tratar de pensar o preguntarnos
sí que hasta que esta bipolaridad de género desaparezca, será posible redefinir estilos que sean exentos de un carácter de género contrapuesto. O sea, hasta que esta bipolaridad de lo que es lo femenino, lo que es lo masculino desaparezca o se difumine, será posible tal vez visualizar indumentarias o una moda o un estilo que no necesariamente conlleve un carácter de género. Sí, de hecho hay estilos que ensayan con eso y la androginia es uno de ellos. La androginia no deberíamos entenderla como una combinación de generolectos, de rasgos de ambos sexos, sino como un esfuerzo o un ensayo de superación de esa dicotomía, al menos algunas expresiones de la androginia. Pero hay algunas expresiones que uno podría encontrar en el punk y algunas contraculturas. Por ejemplo, Roberto Chavarri analiza a los emos en esa dirección, en el que hay un esfuerzo por superar de plano el binarismo o por no referenciarlo siquiera como algo que hay que superar, ¿verdad? Digamos, también hay toda una elaboración de parte de las autoras ciberfeministas que deconstruyen la noción de feminidad y que consideran que en el horizonte utópico existiría la posibilidad de no solo superar la dicotomía varón-mujer, sino también la dicotomía naturaleza-artificio, generando un cuerpo que esté más allá de todas esas dicotomías. Interesantemente, eso está en Baudelaire. Baudelaire tiene un texto magnífico que critica el uso critica a aquellos que critican al maquillaje, y todo el texto argumenta que el cuerpo no es naturaleza. Estamos hablando de no de un postmoderno, ¿verdad?, sino de un poeta moderno. Y él argumenta que qué tontera, que con el maquillaje se puede inventar un cuerpo nuevo, un cuerpo que ya no es más naturaleza. De manera que sí, yo pienso que, críticas como el dandismo, críticas estilísticas como el dandismo y el feminismo apuntan a las dicotomías de género, dado que esas dicotomías siguen regulando la vida corporal, pero eventualmente los estilos podrían combatir otras formas, digamos, de opresión vestimentaria, ¿verdad? Yo estudié esas en la medida en que una de mis hipótesis era que la moda históricamente había organizado las modas, las prácticas vestimentarias con base en ese dualismo, ¿verdad? O sea, que era como una matriz estructurante, pero inclusive uno podría analizar desde este mismo esquema otros estilos que no necesariamente sean críticos del binarismo de género, sino de otros vectores de poder. Otra cosa, podría profundizar un poco en la cuestión de la moda, porque no sé si la estamos entendiendo como una cuestión homogénea o sino que hay como distintos tipos de moda. Por ejemplo, que cada institución social tenga su tipo de moda. Entonces, o sea, no me queda como claro ese aspecto. Ajá, digamos, yo propongo en el libro sacar la moda de un pantano conceptual al que se refería la compañía, en el que yo encuentro que se encuentra sumida. Ese pantano viene dado por la tendencia a subsumir la moda dentro del problema más general del consumo, ¿verdad? Entonces, dentro de ese pantano la moda se entiende como la entronización, como la hegemonización de una prenda o de un conjunto de prendas o de una combinatoria de prendas. Así se ha entendido desde la filosofía de la moda a la moda. A partir de esta arqueología que yo propongo, yo sostengo que la moda tendría que ser entendida no ya tanto como una práctica de consumo, sino como una matriz a partir de la cual se gobiernan los cuerpos. De modo tal que, como lo señala Virginia Woolf, el mecanismo que opera en la moda no es tan distinto del mecanismo que opera al interior de las jerarquías eclesiales, por ejemplo, ¿no? Entonces, este carebarro de Monseñor Francisco Ulloa critica la coquetería con aquel sombrero y la bata esa blanca ostentosa, ¿verdad?
digamos, ahí opera para mí en todos esos ámbitos la moda, en el sentido de que se trata de un cuerpo que está regulado, que está articulado en función de una prerrogativa social que le es ajena a ese cuerpo, ¿verdad? En ese sentido yo pienso que habría que resemantizar ese concepto. Por este motivo y por otro más, y es que los teóricos de la moda, europeos en su mayoría, han situado eurocéntricamente la moda en Europa y la han hecho coincidir con el nacimiento de la modernidad. Hay un libro terrible, pero que hay que leerlo si a uno le interesa esto, que es el libro de Lipovetsky, que se llama El imperio de lo efímero, y él señala que la moda fue algo que empezó un día que los europeos salieron de la Edad Media, ¿verdad? Yo tengo un artículo sobre colonialismo vestimentario en el que sostengo que por lo menos habría que repensar eso pensando en la conquista, porque ya en la conquista hay, digamos, y está datado en los propios diarios de los conquistadores, hay todo un proyecto civilizatorio del cuerpo del indígena a partir de la implementación de las vestimentas europeas. Igual que con Monseñor, una hipocresía terrible, porque los tipos están en una página discutiendo si los indígenas son seres humanos, ¿verdad? Diciendo que son, digamos, unos bichos, unos animales preculturales, y en la página siguiente dan cuenta de todo lo que están saqueando, y incluyen joyerías, piedras preciosas, vestimentas confeccionadas por los indígenas, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí ya hay moda, porque hay una práctica de violencia ejercida a partir de este dispositivo, del indumentario. Pero de todas maneras creo que habría que remontar esta institución mucho antes de la modernidad. O sea, yo estudiando distintos textos de historia de la moda me he dado cuenta de que la violencia alrededor del cuerpo vestido es en realidad antiquísima, ¿verdad? Y que si bien ha habido momentos de mayor distensión con respecto al cuerpo vestido, ha habido una constante histórica que ha sido gobernar los cuerpos a partir del vestido, utilizando el binarismo de género como supuesto dato natural que articula el resto de diferencias vestimentarias entre los individuos. Camilo, una pregunta. Es que cuando estabas hablando dijiste que el estilo podría contribuir a nuestra América. Entonces, ¿podrías ampliar más en ese sentido? ¿Por qué? Sí, en el caso del dandismo hay un autor que se llama José Pablo Sutherland, que es chileno, y acá mismo en la universidad, el profesor Dorde Cubardic, que es profesor en filología, ellos dos han argumentado que el dandismo no es un fenómeno exclusivamente europeo. Digamos, Sutherland habla de un desembarco dandy en América Latina y mete una serie de personajes sudamericanos dentro de la categoría del dandismo. Y el feminismo no es un estilo europeo, yo diría que el feminismo es un estilo transnacional, digamos, o sea, que puede ser aplicado en cualquier lado donde haya patriarcado, digamos, o sea, en todo lado. Entonces, en ese sentido, yo creería que las prácticas de estilo, así como la moda, no sea exclusivamente en Europa, las prácticas de estilo tampoco tendrían por qué ser exclusivamente europeas. Yo creo que en Costa Rica existen prácticas de estilo, así como yo las entiendo. Y yo creo que lo que hacemos en las prácticas de ruta, en la ruta del beso diverso, por ejemplo, que ahí hay prácticas de estilo. Y pienso que en la lucha de las travestis para no ser acosadas en las calles, hay prácticas de estilo, y en las mujeres que se niegan a dejar de ponerse la ropa que les gusta para que no las acosen en la calle, yo creo que eso es una práctica de estilo, ¿verdad? Entonces no creo que el estilo sea una práctica exclusivamente europea, ¿verdad? A eso me refería. Yo quería saber cuál es tu opinión de lo estético, pero tal vez entre la relación de lo bonito y lo feo, sino de lo bueno y lo malo. Por ejemplo, se me ocurre que está tal vez a la moda los pantalones como apretaditos, pero si alguien no los tiene, ya se ve como que puede ser un mal que nos puede asaltar, nos puede hacer un daño, porque ya le hacemos la lectura. Bueno, algunos la hacen la lectura de lo peligroso. Entonces la resistencia a la moda se puede volver en contra, tener un estilo. Me viene ejemplo también del anarquismo,
que siempre ha sido un movimiento demasiado sólido y súper bueno, pero llega la gente punk y se empieza a apoderar del movimiento, de lo literario, y se pasan a ser como los malos, como los vagabundos, por esta resistencia a la moda. Bueno, una de las tesis que yo sostengo en ese libro es que todas las consideraciones estéticas que hacemos en torno al vestido en realidad son subsidiarias de lo político. Y eso explica que en 15 días pasemos de ver un pantalón como algo horrible, pantalón campana por ejemplo, a verlo como algo chiva. O sea, ¿cómo en 15 días cambian nuestros parámetros de percepción? Bueno, porque en el ámbito de lo político hay toda, digamos, una manipulación de la percepción en la que lo estético va y viene, ¿verdad? Por eso yo creo que es ingenuo comentarle al tema del vestido desde cómo, ¿verdad? Desde si la prenda es fea o bella, ¿verdad? En realidad eso obedece a los parámetros corporales desde los cuales evaluamos las prendas. Con respecto a lo segundo que decías, yo creo que el escándalo y la descolocación de la mirada es un elemento típico del estilo, ¿verdad? Es decir, yo creo que cuando la mirada hegemónica se asusta de ver un cuerpo que no calza con los parámetros de época, ahí hay un punto para el estilo. Claro que eso genera violencia, ¿verdad? Pero ahí lo que hay es una disputa por cómo entender el cuerpo, ¿verdad? Es tu sorpresa, la sorpresa del que mira, contra el desparpajo del que sabe que eso se ve feo, pero no le importa utilizarlo porque reivindica otro parámetro estético, ¿no? Entonces yo creo que esa descolocación de la mirada puede ser políticamente provechosa. Por ejemplo, en Argentina, durante la época en que se debatió el matrimonio igualitario, hubo de parte de los movimientos LGTB un esfuerzo de visualización del propio cuerpo que pasaba por escandalizar, ¿verdad? La reacción conservadora, patrocinada por el equivalente de La Nación en Costa Rica, polarizó el debate entre los vecinos, las putas y los travestis, ¿verdad? Entre los ciudadanos y las putas y las travestis, o sea que las travestis no eran ciudadanas, ¿verdad? Ni eran vecinas. En el marco de esa oposición, el escándalo jugó un factor importante en la medida en que sirvió para visibilizar que sus cuerpos existían, ¿verdad? Y que existían más cerca de lo que creíamos, ¿verdad? En ese sentido, yo creo, de nuevo, que el escándalo es una herramienta política, digamos, el feminismo lo ha sabido desde siempre, que el cuerpo es una herramienta política, que la manera en que el cuerpo se ve y se presenta en público involucra una gestualidad política, es algo que está muy claro en el feminismo desde el siglo XVII, por lo menos. Una pregunta que tal vez condensa algunas de las cosas que se han dicho. No me queda muy claro lo que decís. De un lado, esa colación, línea, blandido, etcétera, como ciertas prácticas. No obstante, como dijiste, las prácticas vestimentarias por estilo, por sí solas, no hacen nada. Tendrían que estar inscritas dentro de un contexto específico. Pero, ¿a qué atenderían finalmente estas prácticas estilísticas si al final la moda siempre va a funcionar como un aparato? Sentido que va a controlar los cuerpos, sería a que se normalicen, a que esas prácticas de esos cuerpos sean identificados como tales de una vez que son parte del discurso normativo de la moda, se acabó. Esa pregunta es clave, porque tiene que ver precisamente con entender el estilo no como una práctica que se da en el contexto de la sociedad de consumo, sino como una práctica ética. Y en esto, digamos, aquí el esquema se sofistica un poco más y tiene que ver con lo que plantean Butler y Foucault, con el concepto que ellos tienen de crítica. Para ellos, la crítica no es algo que el cuerpo enuncia una vez que el logos logró codificar, ¿no? No es que el cuerpo tiene una crítica en la mente o donde sea, ¿verdad? Y luego va y la presenta, sino que Foucault habla de la liturgia, ¿verdad? Que es un modo de presentar el cuerpo en público para decir una verdad, ¿no?
la verdad desde esta perspectiva no es algo que el cuerpo tiene antes de su presentación en público, sino que es algo que el cuerpo despliega en el ámbito público. Foucault habla, por ejemplo, de los cínicos y usa otros ejemplos más históricos en los que el cuerpo no es solamente un soporte de la verdad, sino una instancia de producción de la verdad. De ahí que las prácticas de estilo no pueden agotarse una vez que la moda los ha subsumido, ¿verdad? Porque esas prácticas vienen dadas o están alimentadas por una ética crítica que excede el ámbito del vestido, ¿verdad? Entonces, en el caso, por ejemplo, del gandhismo, ¿verdad? La crítica, por ejemplo, a esos ideales laborómanos que yo mencionaba, es una crítica que se hace ahí con el cuerpo. Y si digamos, esa tendencia crítica se hubiera hegemonizado, es muy probable que los gandhis hubieran tenido dentro de su armatoste crítico otras críticas más para hacer, ¿no? En ese sentido, el estilo sería una práctica siempre situada. Eso es algo a lo que le doy como mucha bola ahí, siguiendo las elaboraciones de algunas autoras feministas, ¿verdad? El estilo es una crítica que no postula una verdad universal, sino que siempre está situada y por lo tanto, una vez que se gana una batalla, hay que ver cuál es la que hay que pelear a continuación. Foucault incluso menciona el ejemplo del bufón, que el bufón es un personaje que a partir de una serie de atavíos tiene la posibilidad de decirle al rey lo que nadie le puede decir al rey, ¿verdad? Es una forma de autoproducción corporal que permite a alguien decir una verdad que de nuevo no es anterior al despliegue del cuerpo mismo, sino que es una verdad que se da ahí in situ, ¿verdad? ¿Alguien quiere preguntar algo, verdad? No sé. Tiene cara de preguntas. Era más que todo como la manera de tramitar o de digerir lo que hablaste. Personalmente tiene que ver con todo un desplazamiento precisamente de cómo entender la vestimenta, más allá de pensarla críticamente a modo de concepto de moda o de estilo, que tiene que ver precisamente en cómo produce un despliegue de las capacidades corporales, ¿no? Y tiene que ver en cómo pensar entonces la ropa, la vestimenta. En mi caso personal, lo que estaba pensando es que hubo un tiempo en donde trataba de inscribir mi cuerpo a cierto estilo de vestimenta, ¿verdad? Entonces, claro, aquí cuando estabas hablando de todo ese disciplinamiento lo pude como visualizar de esa manera. Después, el desplazamiento es el siguiente, que fue bastante curioso, de entender precisamente también las condiciones de posibilidad que puede tener la vestimenta cuando mío un ejercicio de más bien utilizar la ropa adecuándose a mi forma de cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entender esa capacidad o despliegue de posibilidades corporalmente que puedo tener utilizando la vestimenta como una manera de plegar, ¿no? En vez nada más como de adscribirme a cierto campo inteligible que tiene ya una estructura, digamos, de vestido propia, que refleja precisamente toda una lógica de disciplinamiento nada más del cuerpo. Pero después estaba pensando que incluso en ambas maneras de entender el vestido, igual siempre hay posibilidades de hablar, posibilidades del cuerpo o de cómo encarnarlas. Entonces, no sé si realmente tengo una duda al respecto, precisamente si se puede hablar como en términos de transgresión o no, precisamente también volver la mirada a esta manera de entender el disciplinamiento, pero no nada más como manera de situar el cuerpo o las posibilidades que tiene, sino también como de producirlo. Pero ahí
ya sería un debate más, no sé, personal ahí, revisando cuestiones como de Foucault-Butler, pero eso era como que el ejercicio ha sido pensar el vestido de esas dos maneras. Sí, en Merleau-Ponty está esa intuición como poco desarrollada, pero muy sugerente, de la prenda como una posibilidad de proyectar el cuerpo allí donde el cuerpo no se podría proyectar sin esa prenda, ¿verdad? El ejemplo del bastón es muy lindo porque él dice como, claro, el bastón no solo permite, por ejemplo, al ciego tantear más allá de donde podría ser el bastón, sino que le da algo a ese cuerpo que el cuerpo no tenía, ¿verdad? Y me parece que, por ejemplo, algunas de las ideas que tiene Beatriz Preciado con respecto a la prótesis, en realidad están en ciernes ahí en Merleau-Ponty, no sé si lo habrá tomado de ahí, pero en Beatriz Preciado también la prótesis es como anterior a la naturaleza, y la prótesis de alguna manera lo que hace es ampliar mi rango de acción en el mundo. Y luego con respecto a otro elemento que mencionabas, que es el del movimiento, hay toda una lucha política por el pantalón. Hay un libro de Christine Barr que se llama Historia Política del Pantalón, que es interesantísimo, una historiadora francesa, porque narra todos los avatares históricos que tuvieron que atravesar las mujeres para poder ponerse un pantalón. Es increíble, pero toda la resistencia patriarcal a que las mujeres pudieran usar una prenda que les garantizaba movimiento. Ese era todo el pleito, ¿verdad? O sea, no queremos que las mujeres se puedan mover tanto. Ese era el fondo del punto. Y ese es también un vector que atraviesa una buena parte de la historia de las mujeres, ¿verdad? Con la crinolina es igual. La crinolina es una prenda que mide 1,5 metros de perímetro, lo cual imposibilitaba que dos mujeres pudieran tener una conversación en la medida en que no podían compartir un solo cuarto. Inclusive no podían entrar a una habitación sin ayuda, sin que alguien les ayudara a meter ese armatoste ahí adentro, ¿verdad? Entonces estas luchas por el movimiento, bueno, ¿qué les digo a ustedes? O sea, todos los días vivimos esas cosas, ¿no? Como, ¿cuánto nos podemos mover y cómo nos podemos mover? Bueno, la vestimenta tiene una importancia en esa administración social del movimiento, digamos. No solo, por ejemplo, los accesos para las personas, personas discapacitadas, etcétera, ¿no? Sino que también hay una regulación del cuerpo generalizada, ¿no? Que se regula cuánto puede moverse un cuerpo, con base en qué, en un dato que se quiere natural, que se quiere consustancial ese cuerpo, pero que en realidad es la propia prenda la que produce performativamente el género en ese cuerpo, ¿verdad? Estamos, ¿verdad? Hay vino, comida, libros en 8,000. Enteramente distintos. Pensá en esto. En 2013, una mujer fue violada en el parqueo de un restaurante en Chía, Colombia. El dueño del restaurante alegó que una mujer de 20 años vestida en minifalda no podía alegar violación y que en definitiva la relación debió haber sido consentida. Pensá en esto. En abril de 2014, una mujer saudí fue detenida en Jeddah por disfrazarse de hombre para poder entrar a un estadio a ver un partido de fútbol. Pese a que llevaba sombrero, anteojos y una bufanda con los colores del equipo visitante, las autoridades le levantaron cargos por contravenir la ley que impide a los cuerpos con aspecto femenino asistir a eventos deportivos. Pensá en esto. Durante la dictadura militar en Uruguay se emitió una ordenanza para las escuelas y colegios en la cual se prohibía a los estudiantes entrar a las aulas si entre el cabello y el cuello de la camisa no mediaba 1 centímetro de nuca desnuda, lo cual medía un inspector día a día como una regla.
Pero pensá sobre todo en esto. El 2 de agosto de 2011, durante la ceremonia de la vestición de la negrita, Monseñor Francisco Ulloa llamó a las mujeres costarricenses a vestirse con pudor y recato. Ese día, Ulloa también pidió combatir el erotismo y la pornografía y contrapuso a la mujer mal vestida por efecto de su coquetería sexual con la mujer que consagra su virginidad a Jesús y aún más con la propia Virgen de los Ángeles, quien por aquella época estrenaba un flamante traje elaborado por las monjas clarisas contemplativas de clausura. 2. El sociólogo alemán Georg Simmel destaca un aspecto de la moda. Se trata de un fenómeno omnipresente, ubicuo, no hay afuera de la moda. Lo que uno elige he titulado esta conferencia Discutir el cuerpo vestido, algunas líneas genealógicas para reinterpretar la moda. Lo que quise hacer en este texto fue un resumen, una especie de como de vistazo a los distintos contenidos que desarrollo en mi tesis doctoral, que la editorial Arlequín ha publicado como libro y que hoy vamos a estar vendiéndola con un descuento escandaloso para estudiantes. Así que ustedes notarán que algunas ideas están solamente enunciadas con la idea de que quizás si queda algún tiempo para tener un intercambio, pueda yo desarrollar con más detenimiento los temas que a ustedes les parezca conveniente. Así que bueno, he titulado el texto Discutir el cuerpo vestido, algunas líneas genealógicas para reinterpretar la moda y voy a leer el texto. Está dividido en 6 o 7 apartados. 1. Pensá en esto. El 5 de agosto, un templo sijista fue atacado en Wisconsin con un saldo de 7 muertos. La razón del ataque: como los musulmanes, los muertos de Oak Creek usaban turbante y barba larga, por lo que los asesinos creían estar vengando los atentados del 11 de septiembre. Los musulmanes y los sijistas constituyen grupos religiosos o ansían hoy el look desarrapado y callejero de algunos estilos juveniles con raigambre obrera. El mismo Bourdieu, pese a su rechazo general hacia este esquema del trickle-down theory o teoría del filtrado descendiente, afirma que la moda es esencialmente un elemento de enclazamiento y reenclazamiento en el que lo que se encuentra en juego es una especie de pulsión imitativa como resultado de la estructuración clasista de la sociedad. También también la semiología, desde Barthes a Baudrillard, ha considerado la moda un elemento semiótico de imitación de clases en el que el prestigio, esta vez de naturaleza sígnica, motoriza el encantamiento del consumo. La psicología ha añadido elementos adicionales al modelo. Lo que en Veblen y Simmel eran instintos naturales, en Flügel, por ejemplo, constituyen reacciones inconscientes. Pero la radiografía cultural sigue siendo la misma. Alrededor de la moda, el misterio por resolver es el porqué de su consumo. Aún los estudios de corte historiográfico acaban a la larga buscando explicar el motor de los rituales consumistas, lo cual explica el hecho de que ubiquen unilateral y eurocéntricamente la moda en la modernidad europea, haciendo caso omiso al hecho de que si bien la categoría moda es moderna,
lo que esta categoría designa es anterior a la modernidad. El problema, permítanme insistir, es siempre el mismo. ¿Por qué la moda idiotiza de un modo tan solvente y eficaz? Al intentar distanciarnos de esta tradición para realizar una genealogía de la moda, se nos presenta pues un desafío, el de descifrar por qué existiría una unanimidad y homogeneidad tal en el grueso de los enfoques. En otras palabras, ¿es acaso el acto reflejo que asocia la moda y el consumo una prueba de la indisolubilidad de ambos fenómenos? ¿Alguien me podría alcanzar un poquito de agua? Día a día frente al espejo, lo que uno le pone encima al cuerpo para que conforme una unidad fenomenológica con él, unidad, digámoslo desde ya, no exenta de fascinación y de artificio, no es nunca fruto de un antojo o una decisión soberana. Aun cuando elijamos salirnos de la moda, nuestras experiencias con el vestido suelen tenerla como un trasfondo obstinado y pertinaz que estructura nuestras conjeturas vestimentarias. Cualidad intempestiva de la moda. Nosotros no nos referimos a ella, pero ella en cambio nos refiere, al menos indexalmente, a todos nosotros. Hay, en este sentido, un problema de orden material en el vestido que remite a la construcción social del cuerpo y a la capacidad reactiva del mismo con respecto a esas presiones. Ese, según creo, es el problema que atañe a una genealogía de la moda, es decir, a un análisis cuyo objetivo sea descifrar y descomponer analíticamente los procesos mediante los cuales aceptamos la vestimenta como un dato duro de la cultura no sometible a cuestionamiento por efecto de su presunta necesariedad social. En otras palabras, interrogar genealógicamente la moda constituye una apuesta por descifrar filosóficamente el modo en que un conjunto amplio de prácticas vestimentarias tenidas por naturales, en tanto se limitan a acicalar un cuerpo supuestamente dado, en realidad tienen por objetivo la regulación y producción de formas corporales. Este, no obstante, no ha sido el problema del que se ha ocupado históricamente la teoría social sobre la moda. No es exagerado decir que hasta finales del siglo XIX la indumentaria no ha interesado al pensamiento más que esporádicamente en algunos textos literarios y filosóficos, por lo demás lo suficientemente desperdigados como para impedirnos hablar de un canon con todas las de ley. Platón, Rousseau, Kant y Hegel refieren al vestido, pero acaso con un desinterés rayano en la indiferencia. Indiferencia, hay que decirlo, de orden especulativo, puesto que en las imágenes con las que contamos se trata de personajes tan emperifollados y ataviados como el que más. De hecho, no es sino hasta inicios del siglo XX que la teoría social se ocupa de la moda con una relativa centralidad. Aún entonces, el problema para los teóricos del vestido ha sido no tanto entender cómo impacta la moda lo que somos, sino por qué la consumimos. Subsumida dentro de un marco más abarcador, el del consumo, la moda se ha interpretado ante todo como un bien material que a través de sus destellos suscita un deseo fetichista. En particular, ha interesado el modo en que el vestido, en tanto emblema de clase, ha encandilado históricamente a unas masas que, en busca de ascenso social, habrían cedido al frenesí de la moda. Los pioneros en el tema, el teórico estadounidense del consumo, Veblen, y el filósofo alemán Georg Simmel, vieron en la moda un mecanismo de fascinación en el que una vanguardia marca el pulso, mientras que ristras de emuladores empeñados en lo imposible persiguen el último grito de la moda. El mecanismo, como ustedes sabrán, es capaz de perpetuarse a sí mismo ad infinitum, puesto que en el momento en que las masas por fin han accedido a la prenda de prestigio, es porque ésta ha pasado ya de moda. Una más o menos prolija tradición
ha continuado estas intuiciones iniciales. La sociología, por ejemplo, ha añadido sucesivas sofisticaciones al esquema. Ana Martínez Barreiro ha señalado que en la actualidad también las clases bajas tienen la capacidad de constituirse como vanguardias vestimentarias. Si en el pasado eran las clases bajas las que imitaban a las ricas, contemporáneamente el esquema sería el inverso. Las clases más pudientes a menudo